Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Complicado el tema, ¿no? Complicado, sí. Bueno, nosotros habíamos dicho que aquella experiencia que tuvo Kicillof al intentar no pagar, sino diferir el bono provincial, podía ser interpretado por algunos tenedores de título, el hecho de que primero dijera no pago, después dijera pago los intereses hasta el momento en que voy a pagar el capital, que era mayo, y después dijera pago el 30% del capital y los intereses, etc. Bueno, daba la sensación de que la exposición de quien negocia, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, no era muy sólida porque terminó pagando, ¿no es cierto? La realidad de la deuda nacional es muy diferente. Kicillof tuvo problema con un bono que eran 250 millones de dólares. El problema que ha tenido la nación es con un título que puede ser visto como en pesos o en dólares, ya vamos a decir por qué, pero en un monto que está en torno a los 1.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? La semana pasada, este bono que se llama dual, porque tiene un componente ligado al dólar, claro. Un componente se llama de dollar link. Ofreció el Ministerio de Economía la posibilidad de cambiarlos por otros bonos. Dijo, bueno, puedo darte un bono que sea ajustable por ser, más un interés, o darte un bono que devengue la tasa de Badlar más 100 puntos porcentual. O sea, si la tasa era 30, te ofrezco el 40, ¿no? Bueno, o uno ligado al dólar. Y además esos bonos tenían un precio mínimo, o sea que si yo compraba un bono de 100 y lo pagaba 90, la tasa que cobraba en realidad era más que la tasa nominal. Claro. ¿Qué es lo que sucedió? Lo presentó y los tenedores de este bono, que podían canjearlo, solo el 10% lo canjeó. Lo dejó en una posición delicada. Hasta hoy la duda era, bueno, de hecho ayer hicieron una licitación y no adjudicaron ningún bono. Entonces la duda era si el ministro el día jueves iba a disponer que se pagara, claro, ¿no es cierto?, o que se difiriera el pago. Llamémoslo como sea, reperfilamiento, default parcial, como sea. No, si difiere el pago, estamos en default. Bueno, lo que sucedió en realidad, y siempre yo digo, nosotros grabamos a la siesta, hace algunos minutos, el Ministerio de Economía ha sacado un comunicado que básicamente lo que dice es, mire, si usted es una persona humana, como se llama ahora, que tiene una tenencia de hasta 20.000 dólares, el equivalente a 20.000 dólares, le vamos a pagar el capital y los intereses. Ahora, si usted está por encima de eso, en realidad le vamos a pagar los intereses y el capital se lo vamos a pagar el 30 de septiembre. ¿Cuál es el razonamiento que han hecho para justificar esto? Han dicho, en realidad este bono puede ser visto como un bono en dólares o como un bono en pesos, digamos, es distinto, ¿no? Entonces, como los bonos en dólares, la reestructuración de la deuda en dólares va a entrar dentro de un cronograma que estamos negociando, lo meto ahí. Pasamos hasta el 30 de septiembre y vemos qué sucede. Esto no oculta, ¿no es cierto? Más allá de las frases, el comunicado del Ministerio en la parte que dice, bueno, que explica que el 3 de febrero habían logrado canjear solo el 10%, esto que decíamos recién, pero eso es un párrafo que dice, este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. Bueno, más allá de esas expresiones, el dato objetivo es que el jueves el gobierno tenía la posibilidad de pagar, para lo cual tenía probablemente que emitir una cantidad importante, para que tengamos una idea. Estos 100.000 millones de pesos, que son más o menos, equivalen aproximadamente a un 6% de la base monetaria. ¿Qué es lo que podría haber hecho? Podría haber pagado y haber después esterilizado dinero con algún instrumento para evitar algún efecto no deseado por el aumento de la cantidad de dinero. Es lo que dice Cavallo. Eso era una opción, ¿no es cierto? Esa opción tiende a decir, bueno, ya que perdemos el financiamiento internacional, porque estamos, por más que renegociemos, va a estar complicado, y aunque arreglemos el frente externo, no vamos a acceder inmediatamente al financiamiento, bueno, protejamos el financiamiento doméstico, porque el gobierno va a seguir necesitando financiamiento. Entonces eso lleva a esta opción. La otra opción es decir, mire, no le pago. Lo que ha hecho el ministro es algo
que está cerca de este no le pago, ¿no es cierto? Cercano a eso. ¿Por qué? Porque ha dicho, mire, le voy a pagar el capital el 30 del 9. Sin lugar a dudas, el fracaso de la licitación de ayer fue una muy mala noticia para el gobierno. Digamos que tiende a ocultar cierto optimismo que después de la recorrida del presidente por los países europeos, parecía que estaban entusiasmados, que estaban las cosas bien encaminadas, al menos con el fondo. Bueno, ahora va a llegar la misión del fondo, claro, Ricardo. llega mañana. Llega mañana y va a llegar con esta situación que el ministro se va a tener que esmerar en explicarle que en realidad no está defaulteando la deuda. Va a tener que explicar ahora sí, y al fondo no le va a poder decir que no, cuál es el sendero fiscal que va a seguir la política económica. Va a tener que explicarlo en el Parlamento, o sea que allí vamos a tener alguna información adicional. Y como si todo fuera poco, digamos, además va a tener la noticia de la inflación que van a publicar el jueves. Claro. Entonces, la deuda es un problema, pero no es el único. Sí. Es un problema muy grave. Me parece, visto a la distancia, yo siempre digo a la distancia uno hace observaciones críticas que no necesariamente tienen toda la información para responder. Me parece que la decisión que tomaron hace un rato de decir, mire, no voy a pagar el capital, le voy a pagar los intereses y vuelva a verme en primavera. ¿Es la misma reacción de Kicillof? Sí, no, bueno, pero en este caso está anunciado. Ahora me parece que hubiera sido preferible la otra opción, creo yo, que hubiera sido, bueno, nos apartamos de la decisión digamos, de no emitir, emitimos y después televisamos, claro, con una letra. Hay un dato significativo que eso quiero preguntártelo, vos entender el tema. Estamos a punto de que llegue la misión del fondo. Sí. Ya hay un grupo de dirigentes como Grabois que van a hacer una marcha en contra del fondo. Es decir, no estamos en el momento adecuado para hacernos los valientes. ¿No hubiera sido, para evitar esto, controversia, haber liquidado 1.500 millones de reservas o no las tenemos? No, podría haberlo hecho. De hecho, el gobierno ya para tratar de evitar la posibilidad de un default y negociar con mayor amplitud. De hecho, lo ha hecho eso con una letra intransferible de 4.000 y pico millones de dólares. Yo sé que lo podría haber hecho. Pero, bueno, han tomado esta decisión. El tema de la deuda es muy complejo. Hemos dicho acá, Argentina tiene deuda nominada en pesos, en yuanes, en yen, en dólares y en euros. Y bajo ley extranjera, bajo ley jurisdicción Nueva York, bajo ley argentina, bueno. Unas que tienen cláusulas de acción colectiva, que es esto de que si el 75% acepta una novación, en realidad el 25% restante está obligado a aceptarlo, y otros que no lo tienen. O sea, es bien complicado. ¿Sabés que me gustaría saber quiénes son los titulares de estos bonos? Bueno, el Ministerio conoce al menos, en el caso de cuando hay alguien que representa un conjunto de bonistas, o cuando es un fondo, ¿no es cierto? O cuando es un fondo que puede ser de un banco, o un fondo que es del exterior. Templeton uno y Backrow, creo que es otro. Templeton había prometido, digamos, mirarlo con cierta, con cierta amabilidad a la propuesta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el BP de Kicillof, en realidad, aparentemente, quien le hizo, digamos, darse este porrazo a Kicillof es Fidelius, que es un fondo de Estados Unidos. Bueno, pero digo, no es el único problema, pero ahora el ministro tiene que ir a percarle al Parlamento, donde alguna pregunta va a ser qué le pasó ayer, cuando tuvo el problema de la licitación desierta. Va a tener que explicarle a los técnicos del fondo, mirando las cuentas públicas. Va a tener que decir algo porque vamos a tener el índice de inflación. Y después de eso, hay que ver si la política monetaria le permite seguir con la estrategia de reducción de las tasas de interés o lo que hubiera ocurrido en esto que yo digo que podría haberse hecho, que es decir, bueno, lo pago y esterilizo con una letra. Bueno, hubiera supuesto que la tasa de interés subía un poco, probablemente para hacerla atractiva la letra, pero digamos, ¿qué es lo que quiero decir en el fondo de la cuestión? Hace 60 días asumió el gobierno y digamos que tuvo varios días para decir, mire la herencia de deuda que me han dejado insostenible. Pero junto con eso, dijo, nosotros vamos por la sustentabilidad de la deuda, deme estas atribuciones al Parlamento y yo entonces voy a presentar el plan
integral, y se fijó un plazo, que es fin de marzo. Y me da la impresión que estas dificultades están haciendo de que haya mucha más ansiedad sobre si finalmente va a llegar a buen puerto o no. Claro. Termino con esto. Esta mañana un amigo de Buenos Aires me decía, que no es partidario del gobierno, pero tampoco del anterior, me decía, me siento muy mal, dice, porque me da la impresión que hay gente que quiere que le vaya mal al gobierno, ¿no? Y se refería a algunos comunicadores que esta mañana hablaban a propósito de la situación de la deuda, ¿no? Y si en realidad si le va mal al gobierno, nos va a ir mal a todos. Lógico. Y me pareció una buena reflexión, porque si esto sale mal, Ricardo, lo que viene no sabemos lo que es, pero seguramente no es mejor. Así es. Pero tiene su condimento político. Absolutamente, porque además de eso, yo sé que te vas a referir probablemente después, está la otra cuestión que alguna vez cuando ni bien asumió el gobierno la comentamos. La coalición que gobierna, en realidad, tiene que estar resolviendo el problema del sector externo, pero tiene que estar resolviendo el problema hacia el interior de su alianza. Y en los últimos días da la impresión de que hay más ruidos del que parecería razonable para que el presidente esté tranquilo. En 60 días. En 60 días. En 60 días. Uno podría haber esperado más adelante, que podría haber unos roces, pero no en 60 días. Sí. Da la impresión que eso que siempre se dice, la luna de miel de los primeros 100 días, no llega. Da la impresión que se acorta.